Lo que más temes no va a destruirte. Lo sé. Hay noches en las que ese miedo te despierta a mitad de la madrugada. Tiemblas por dentro, imaginas escenarios y luchas solo, como si la batalla dependiera de tus fuerzas. Quizá piensas, Dios espera que yo resista, que yo demuestre mi fe. Pero, ¿y si te dijera que tu lucha principal no es pelear, sino aprender a soltar lo que no puedes controlar? Dios no te trajo aquí para que sigas peleando solo. El miedo es fuerte, pero la victoria ya fue declarada sobre ti. El cielo no espera que ganes por mérito, espera que confíes en la obra que ya fue hecha a tu favor. No llegaste a este video por casualidad. Hoy quiero mostrarte cómo dejar de pelear contra lo que temes y descubrir las 3 formas en las que Dios ya ordenó tu victoria, incluso en tus mayores batallas. Quiero pedirte un favor que bendecirá a muchos. Apoya este mensaje con tu like y un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase «Descanso en tu victoria». Esta frase es una declaración de confianza. Dejas de cargar la ansiedad y entregas la batalla a Dios. Es reconocer que su victoria ya es tuya y que puedes vivir sin miedo porque Él pelea por ti. Capítulo 1. La guerra que no te pertenece. Sabes de lo que hablo. El silencio de la casa a las 3 de la mañana, que no trae paz, sino que amplifica el sonido de tus pensamientos. El corazón que late deprisa, no por emoción, sino por la ansiedad de un futuro que imaginas sombrío. Repasas una y otra vez la misma conversación, el mismo diagnóstico, la misma deuda. Buscas una solución, una estrategia, un plan de batalla. Sientes el peso del mundo sobre tus hombros y crees que si dejas de luchar, aunque sea por un segundo, todo se derrumbará. Esa tensión en tu cuello, esa fatiga que no se va ni con 8 horas de sueño, es el costo de pelear una guerra que nunca fue tuya. No estás loco por sentir esto, no es falta de fe, es el peso de la humanidad intentando hacer el trabajo de la divinidad. Has sido valiente. Has luchado con todas tus fuerzas, pero hay algo que el cielo quiere que entiendas esta noche. Tu agotamiento no es una señal de derrota, es una invitación a cambiar de estrategia. Porque mientras tú ves un gigante invencible, Dios ve un enemigo ya derrotado. La primera revelación que puede cambiarlo todo para ti es esta. Tu victoria no comienza cuando ganas la batalla, sino cuando entiendes quién pelea por ti. El rey Josafat enfrentaba a un ejército inmenso y el miedo paralizaba a su pueblo. Pero Dios le dio una palabra que hoy es para ti, en medio de tu noche. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gus Crónicas 20:15. Deja que esa verdad te abrace. La guerra no es tuya, tu trabajo no es vencer, es confiar. Pero hay algo más profundo, porque entender esto cambia no solo cómo peleas, sino por qué sientes tanto miedo. Capítulo 2. ¿Por qué Dios permite al gigante? Te preguntas con toda razón, si Dios ya venció, ¿por qué permite que este miedo, este problema, este gigante, se pare frente a mí? La respuesta es una de las verdades más poderosas y a la vez más difíciles del camino de la fe. Dios permite al gigante no para que tú demuestres tu fuerza, sino para que descubras la suya. Piensa en Gedeón. Dios lo llama varón esforzado y valiente, pero Gedeón estaba escondido en un lagar, un lugar para pisar uvas, sacudiendo el trigo para que los madianitas no se lo robaran. Podía oler la tierra húmeda, sentir el polvo en su garganta, y cada sonido de una rama quebrándose afuera lo hacía saltar, creyendo que lo habían descubierto. Estaba lleno de miedo, sintiéndose el más pequeño e insignificante de su familia, de la tribu más débil de Israel.
Y es a este hombre, en su escondite, a quien Dios le promete la victoria sobre un ejército tan numeroso como la arena del mar. Pero luego, Dios hace algo que desde una perspectiva humana es una locura total. Le ordena reducir su propio ejército. De 32,000 hombres, los deja con solo 300. ¿Por qué? Dios mismo da la respuesta, para que Israel no se jacte contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. Quizás Dios ha estado reduciendo tus ejércitos personales. Quizás ha permitido que se cierren esas puertas en las que confiabas, que se agoten tus recursos financieros, que tus fuerzas físicas y emocionales flaquean, no para abandonarte, sino para llevarte a un lugar de dependencia total. Quiere que cuando llegue la victoria, cuando mires atrás, no tengas ninguna duda de quién la consiguió. Quiere llevarte a un punto donde tu única opción, tu única estrategia, tu único plan sea Él. O piensa en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Intenta sentir su pánico. El aire salado, el sonido de las olas rompiendo, y de repente un rumor que se convierte en un estruendo. El suelo tiembla. A lo lejos, una nube de polvo que se acerca rápidamente, y en ella el brillo del sol reflejado en los cascos y las espadas del ejército más poderoso del mundo. Están atrapados, el ejército del faraón detrás, el mar infranqueable delante y a los lados un desierto sin salida. El pánico era total, los gritos de desesperación llenaban el aire. ¿Y cuál fue la instrucción de Dios a través de Moisés? No fue, tomen sus espadas, busquen piedras, elaboren una estrategia. Fue una orden que desafiaba toda lógica. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. A veces, la mayor demostración de fe no es correr, no es atacar, sino quedarse quieto en medio del caos absoluto, confiando en que Dios está abriendo un camino donde no parece haberlo. El gigante que tienes delante no está ahí para que te luzcas. Está ahí para que Dios se luzca a través de ti. Capítulo 3. El ancla en la tormenta. Imagínate por un momento a un escalador experto, a mitad de camino en la pared de una montaña imponente. El sol brilla, sus músculos responden, confía en su fuerza, en cada nudo de sus cuerdas, en su vasta experiencia. Se siente en control, dueño de su ascenso. Pero de repente, sin previo aviso, el cielo se oscurece. Se desata una tormenta feroz. El viento aúlla como un lobo hambriento, arrancándole el calor del cuerpo. La nieve se convierte en agujas de hielo que le ciegan y cortan la piel. La roca que antes era segura, ahora está cubierta de una capa de hielo traicionera, y cada agarre es una apuesta a vida o muerte. Sus fuerzas, antes inagotables, ahora se agotan con cada temblor. Su conocimiento, su mapa mental de la ruta, ya no sirve de nada. El pánico, frío y paralizante, comienza a apoderarse de él. En ese momento de desesperación absoluta, su vida ya no depende de su habilidad para seguir escalando. No depende de su fuerza ni de su valentía. Depende de una sola cosa, el ancla que, horas antes, cuando el sol brillaba, clavó con pericia en una grieta de la roca sólida, mucho más arriba. Un ancla que ahora mismo no puede ver por la ventisca. Su única tarea, su única posibilidad de supervivencia, es aferrarse con todas sus fuerzas a la cuerda que lo conecta con ese punto de seguridad invisible y confiar con cada fibra de su ser en que esa ancla no cederá. Tú, en medio de tu lucha, eres ese escalador. Has escalado la montaña de tu vida confiando en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tus planes. Pero la tormenta ha llegado. El viento de la adversidad aúlla en tus oídos. La nieve de la incertidumbre te ciega y sientes que tus manos se resbalan, que te vas a soltar. Y Dios te dice hoy,
con una voz que calma la tormenta. Deja de intentar escalar, deja de buscar un nuevo agarre, simplemente aférrate a la cuerda. Yo soy tu ancla, clavada en la roca eterna, en la cruz del Calvario, y te aseguro que no voy a ceder. Tu victoria no está en la cima que intentas conquistar con tus propias manos. Tu victoria ya fue asegurada en el momento en que decidiste conectarte a Él. Si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando en medio de tu noche, es porque algo dentro de ti, tu espíritu, reconoce el sonido de la voz de su pastor en medio de la tormenta. Tu ancla está firme, aunque la tormenta no te deje verla. No te sueltes. El amanecer está mucho más cerca de lo que crees. Capítulo 4. La espada forjada en el fuego. Ahora, quiero que visualices algo conmigo, con todo detalle. Imagina una pieza de metal común. Es un trozo sin forma, frío al tacto, de un color gris opaco. No parece tener ningún valor, ningún propósito. Podría ser descartado, olvidado en un rincón. Pero entonces llega el maestro herrero. Él ve en ese trozo de metal no lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Y su proceso de transformación no es suave ni delicado. No la pule con un paño suave. No la guarda en una caja de terciopelo. La toma con unas tenazas firmes y la mete directamente en el corazón rugiente del fuego. El fuego arde con una furia anaranjada, las llamas lamen el metal, el calor es tan intenso que distorsiona el aire a su alrededor. El metal empieza a cambiar, a protestar, se pone al rojo vivo, luego casi blanco. Perdiendo toda su rigidez, toda su identidad anterior, se vuelve blando, maleable, completamente vulnerable. Justo en ese punto de máxima debilidad, cuando parece que va a derretirse y desaparecer, el herrero lo saca y con un movimiento rápido y preciso lo pone sobre el yunque. Y entonces empiezan los golpes. Un martillo pesado que el herrero maneja con una fuerza controlada, cae una y otra vez. ¡Clang! ¡Clang, clang! Cada golpe es ensordecedor, cada impacto hace saltar chispas y sacude la pieza hasta su núcleo más profundo. Para el metal, si pudiera sentir, sería una tortura indescriptible, un proceso de destrucción violenta. Pero para el herrero, cada golpe tiene un propósito medido. Está eliminando las impurezas invisibles que debilitarían la hoja. Está dando forma donde no la había. Está afilando un borde que antes no existía. El fuego no era para destruirlo, era para purificarlo. Los golpes no eran para romperlo, eran para formarlo. Después de un proceso que parece interminable de fuego y martillo, el herrero sumerge la pieza candente en un barril de agua fría. El sonido siseante y el vapor que se elevan sellan la transformación a nivel molecular. Lo que antes era un trozo de metal inútil, ahora es una espada. Fuerte, afilada, equilibrada, brillante, lista para la batalla, capaz de traer victoria y defender una causa justa. Tu miedo, tu prueba, esa situación que te despierta de madrugada, es el fuego y el martillo en las manos de tu Dios, el maestro herrero. Sientes el calor insoportable de la presión, sientes los golpes repetidos de la adversidad y tu alma grita pensando que te estás rompiendo. Pero la verdad del cielo es que estás siendo forjado. Dios no está permitiendo esta batalla para destruirte, la está usando para convertirte en el arma que Él usará para destruir las obras del enemigo en tu vida y en la vida de otros. El propósito del miedo que sientes no es el miedo en sí mismo, es la transformación que ocurre en ti cuando en medio del fuego te rindes a las manos del herrero y confías en su proceso doloroso pero perfecto. Ahora que entiendes esto, déjame mostrarte algo que pocos ven sobre la victoria que ya te fue entregada. Capítulo 5. El propósito detrás de tu batalla. La segunda gran revelación que transformará tu manera de enfrentar el miedo es esta. La victoria que Dios te ha dado no es solo para que salgas del problema, sino para que salgas transformado por el problema.
El propósito de Dios es infinitamente más profundo que tu comodidad temporal. La lucha que sientes no es realmente contra esa enfermedad, esa deuda o esa relación rota. La verdadera lucha, la que se libra en tu interior, es contra tu propia autosuficiencia, contra tu orgullo, contra tu desesperada necesidad de tener el control de todo. Y la victoria, la verdadera victoria, se gana en el momento exacto en que abres tus manos y rindes ese control. Es un cambio de enfoque radical y liberador. Pasas de orar con ansiedad, Señor, sácame de esta tormenta, ahora, a orar con una fe expectante. Señor, muéstrame tu gloria en medio de esta tormenta. ¿Qué quieres enseñarme aquí? ¿Cómo puedo honrarte en este valle? Tu batalla actual tiene un propósito eterno que va mucho más allá de tu alivio inmediato. Piensa en la humanidad del apóstol Pablo. Él le rogó a Dios, no una, sino 3 veces, que le quitara un aguijón en la carne, una fuente de sufrimiento constante y humillante. Y la respuesta de Dios no fue quitarle el problema. La respuesta fue una revelación que cambiaría la historia del cristianismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12:9. Dios no le quitó la debilidad, le dio el poder sobrenatural para vencer a través de ella. Le enseñó que la gracia de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de su poder en medio de ellos. Esa área de tu vida donde te sientes más débil, más asustado, más incompetente. Ese es el escenario que Dios ha elegido para que su poder se manifieste de la forma más espectacular. Romanos 8:28. No es un cliché para hacerte sentir mejor, es una promesa de ingeniería divina. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota la palabra clave, todas. No dice algunas cosas, o las cosas buenas y fáciles. Dice todas las cosas, incluyendo esa que te roba el sueño, esa que te hace llorar en secreto. Dios, como un chef maestro, está tomando los ingredientes de tu peor pesadilla y los está usando para cocinar tu mayor bendición y el testimonio más poderoso de tu vida. Capítulo 6. La perspectiva de David. La historia de David y Goliat es quizás el ejemplo más claro y cinematográfico de cómo se ve caminar en una victoria ya declarada por Dios. Todos conocemos la historia superficial, un gigante aterrador desafiando a un ejército entero y un joven pastor que se ofrece valientemente a luchar. Pero el secreto de la victoria de David no estaba en la piedra lisa que escogió del arroyo ni en su puntería. Estaba en su perspectiva, una perspectiva forjada en la intimidad con Dios, en soledad, cuidando ovejas. El ejército de Israel, dirigido por el rey Saúl, un hombre alto y de apariencia imponente, veía a Goliat y pensaba, es demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado bien armado para vencerlo. El miedo los tenía paralizados, escondidos en sus trincheras. David llegó al campamento, olió ese miedo y miró al mismo gigante. Pero sus ojos, entrenados para ver la mano de Dios, pensaron algo radicalmente diferente. Es demasiado grande para fallar el tiro. Pero su confianza iba mucho más allá de su habilidad. Cuando un Saúl, lleno de dudas, trata de disuadirlo, David no presume de su propia fuerza o de su entrenamiento. Él presenta un currículum de la fidelidad de Dios en sus batallas pasadas y privadas. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David no iba a pelear para obtener la victoria. Él iba a pelear desde la victoria que Dios ya le había dado una y otra vez en el anonimato. Y aquí está el punto clave, la declaración que selló el destino de Goliat. Cuando se para frente al gigante, su declaración de fe lo revela todo. No dice, yo creo que te puedo vencer. Dice con una autoridad que no era suya,
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Sí, 1 Samuel 17:45-46. David entendió algo fundamental. La ofensa de Goliat no era contra un simple ejército, era contra el honor y el nombre del Dios viviente. Y nadie que se levanta contra Dios permanece en pie. Tu gigante, ese problema que te insulta día y noche con mentiras de derrota, no se está burlando solo de ti, se está burlando del Dios al que sirves, y la sentencia divina ya ha sido dictada sobre él. Esta puede ser tu historia también. Dios no ha terminado contigo. El mismo espíritu que le dio a David la perspectiva correcta para ver a un gigante como un enemigo ya derrotado, vive en ti hoy, susurrándote al corazón que dejes de medir el tamaño de tu problema y comiences a medir el tamaño infinito de tu Dios. Capítulo 7. De la información a la transformación. Ahora llegamos al punto más importante. La pregunta crucial es, ¿qué vas a hacer con esto que sabes? Porque hay un abismo entre escuchar una verdad y vivir en ella. Puedes terminar de ver este video, sentir un alivio momentáneo, un calor en el pecho, y mañana a las 3 de la madrugada, cuando el silencio vuelva y la ansiedad llame a tu puerta, volverás a la misma lucha solitaria, al mismo ciclo agotador de miedo y esfuerzo propio. O puedes tomar una decisión, aquí y ahora, en este momento sagrado, de cambiar tu posición en el campo de batalla. Dejar de ser el soldado exhausto en la primera línea que intenta ganar por sus propias fuerzas y convertirte en el observador sabio que sube a la colina junto a su rey y contempla con asombro y gratitud cómo él dirige la batalla y asegura la victoria que ya te pertenece. Seguir como hasta ahora significa seguir cargando un peso que te está aplastando el alma, que te está robando la alegría y la paz. Significa seguir creyendo la mentira del enemigo de que todo depende de ti, de tu inteligencia, de tu resistencia. Aplicar lo que has aprendido hoy, en cambio, significa entrar en un descanso que no es pasividad, sino una confianza activa y poderosa en el Dios Todopoderoso. Significa soltar las armas oxidadas de tu propia sabiduría y tomar el escudo impenetrable de la fe. No es un proceso mágico ni complicado, pero sí es un acto de voluntad poderoso y requiere una decisión firme de tu parte. Permíteme guiarte en los primeros pasos prácticos para pasar del conocimiento intelectual a la experiencia viva, de la lucha incesante al descanso profundo, de la ansiedad paralizante a la victoria liberadora. Capítulo 8. El acto de rendición. El primer paso, paradójicamente, no es pelear más fuerte, es rendirse más profundamente. No rendirse al problema, sino rendirse al vencedor del problema. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos por un momento. Inhala profundamente, llenando tus pulmones, y al exhalar, imagina que liberas la tensión que has acumulado en tu cuello y en tus hombros. Siente el peso real que has estado cargando. Ahora, en la quietud de tu habitación, en la honestidad de tu corazón, vamos a hacer una oración. No es una oración para darle a Dios una lista de órdenes. Es una oración para que tú te alinees con lo que Él ya está haciendo y quiere hacer en tu vida. Repite estas palabras en tu corazón o en voz baja si estás solo, haciéndolas tuyas. Señor, estoy cansado. Estoy profundamente cansado de luchar con mis propias fuerzas. Estoy agotado de imaginar 1000 escenarios negativos, de intentar controlar cada detalle, de vivir en el futuro en lugar de confiar en ti en el presente. Hoy declaro y reconozco que esta guerra no es mía, es tuya. Te entrego específicamente este miedo a... Menciona tu miedo específico. Te entrego esta situación financiera que no sé cómo resolver.
Te entrego la salud de esta persona que amo. Te entrego mi necesidad de entender el por qué y el cuándo. Dejo de pelear contra ti y contra tu proceso en mi vida. Me rindo. No me rindo a la derrota, me rindo a ti, el Rey invicto, el vencedor de todos mis problemas. Toma el control total, pelea por mí. Te doy mi permiso incondicional para que tu poder glorioso se perfeccione en mi debilidad. Usa esta situación para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Esta rendición no es un acto de una sola vez que lo arregla todo para siempre. Es una decisión diaria, a veces horaria, a veces minuto a minuto. Cada vez que la ansiedad quiera volver a tomar el control, tú volverás conscientemente a este punto de rendición, recordándole a tu alma quién está al mando. Capítulo 9. Declarando tu victoria. Ahora que has entregado la batalla al comandante correcto, necesitas cambiar la atmósfera de tu mente y de tu hogar. El miedo prospera en un ambiente de pensamientos de derrota, de duda y de queja. La fe, en cambio, se nutre y crece fuerte en una atmósfera de declaraciones de la verdad de Dios. Tu mente es un campo de batalla y necesitas llenarlo con la artillería pesada del cielo. Te daré algunas declaraciones poderosas. No son fórmulas mágicas, son recordatorios de la verdad inmutable de Dios, que silencian las mentiras susurrantes del enemigo. Di conmigo, con la mayor convicción que puedas reunir: este miedo no es mi final, es simplemente el escenario donde la gloria de Dios se va a manifestar en mi vida. El fuego que siento no me consume, me purifica. Los golpes que recibo no me quiebran, me están formando en la espada afilada que Dios quiere que yo sea. Yo no peleo por la victoria, yo peleo desde la victoria que Cristo ya ganó para mí en la cruz hace 2000 años. La batalla ya está ganada. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, rechazo el miedo y camino en la autoridad que me ha sido dada. Y aquí van 3 acciones concretas y prácticas que puedes empezar a hacer desde hoy mismo para anclar estas verdades en tu realidad. Primero, elige uno de los versículos de este video o una de estas declaraciones y escríbela en una nota adhesiva. Pégala en el espejo de tu baño, en el refrigerador, en la pantalla de tu computadora. Cada vez que el miedo ataque, ve a ese lugar y léelo en voz alta. La palabra de Dios hablada tiene el poder de cambiar atmósferas. Segundo, consigue un cuaderno y llámalo tu diario de victoria. Cada noche, antes de dormir, escribe el miedo que te atacó durante el día y al lado escribe con fe: entregado. Dios ya venció por mí. Es un acto profético de entregarle la noche a Él y negarte a llevarte la ansiedad a la cama. Tercero, durante el día, haz un esfuerzo intencional por convertirte en un detective de la fidelidad de Dios. Busca activamente pequeñas pruebas de su cuidado, una palabra de aliento de un amigo, una canción que te habla justo a tiempo, una pequeña provisión inesperada, una paz inexplicable en medio del caos. Anótalas. Entrena a tus ojos a ver su mano en medio de la batalla. Capítulo 10. La historia que un día contarás. Ahora quiero que por un momento dejes de mirar el muro que tienes delante y mires hacia el futuro a través de los ojos de la fe. Imagina el día, y ese día llegará en que mires hacia atrás, a esta misma noche, a este mismo miedo que hoy te parece un gigante insuperable que te va a aplastar. Y cuando lo recuerdes, no sentirás el pánico que sientes ahora, lo verás de otra manera. Lo verás como el yunque donde Dios, el maestro herrero, forjó tu fe y le dio un filo que nunca antes habías tenido. Lo verás como el mar rojo que Dios abrió espectacularmente para mostrarte su poder y su amor por ti. Verás que cada lágrima que derramaste en secreto no fue en vano, sino que regó la semilla de un testimonio poderoso que inspirará a muchos. Porque un día, quizás en un café,
En una llamada telefónica o en la sala de un hospital, te sentarás junto a alguien que está pasando por el mismo valle oscuro por el que tú estás caminando ahora. Esa persona tendrá la misma mirada de desesperación que tú has tenido. Y cuando te diga con la voz quebrada, no puedo más, esto me va a destruir, no veo la salida, tú la mirarás a los ojos, con una calma, una paz y una autoridad nacidas del fuego, y le dirás con una sonrisa suave, yo estuve exactamente ahí donde tú estás, sentí el mismo terror que tú sientes, y déjame contarte lo que el Dios fiel hizo por mí. Y mientras compartes tu historia, verás cómo la esperanza comienza a encenderse en sus ojos. En ese preciso instante entenderás por qué Dios permitió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de angustia. No fue solo por ti, fue para que tu historia de supervivencia se convirtiera en un manual de victoria, para que tu cicatriz se convirtiera en un faro de esperanza para alguien más. Tu victoria no es solo tuya, es una herencia que compartirás con las generaciones venideras. Y ese día entenderás que el propósito de tu batalla era mucho, mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Capítulo 11. Tu victoria eterna. En resumen, hoy has descubierto la verdad liberadora de que tu lucha principal no es pelear, sino confiar en el que ya ha peleado y vencido por ti. Hoy entendiste que Dios permite al gigante en tu tierra prometida, no para probar tu fuerza, sino para revelar la suya de una manera inolvidable. Hoy viste que el dolor que sientes no te está destruyendo, te está forjando en un instrumento de su gloria. Y hoy has capturado la visión de que tu historia de batalla se convertirá en un poderoso manual de victoria para consolar y fortalecer a otros. Ahora, por favor, recibe esta palabra no como mía, sino como un susurro del Espíritu Santo directamente a tu espíritu en esta noche. Dios no te trajo hasta aquí, a través de tantos peligros y pruebas, para abandonarte a mitad del camino. Lo que estás viviendo ahora es simplemente la antesala de tu milagro, esa prueba que parece interminable, que crees que nunca acabará. Ya tiene una fecha de vencimiento marcada en el calendario del cielo. Ese gigante que te atormenta con sus gritos de intimidación, ya tiene una orden divina de caer ante ti. La victoria no es algo por lo que estás luchando desesperadamente, es algo hacia lo que estás caminando con una confianza serena, paso a paso, sostenido por su mano. Señor, gracias por cada persona que llegó hasta el final de este mensaje. Tú conoces su nombre, conoces la profundidad de su dolor, conoces el miedo específico que los despierta en la noche y les roba la paz. Te pido ahora mismo, Padre, que tu paz sobrenatural, esa que sobrepasa todo entendimiento humano, inunde su corazón, su mente y su hogar. Silencia cada voz de ansiedad y reemplázala con la certeza de tu amor. Fortalece su fe para que dejen de luchar con sus propias fuerzas y aprendan el dulce arte de descansar en ti. Recuérdales en sus sueños esta noche que la batalla es tuya y que por lo tanto la victoria ya es de ellos. En el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Comenta con fe, descanso en tu victoria, si crees en el poder de Dios para tu vida y decides entregarle tus batallas. Y suscríbete para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que fortalece tu fe en el camino. Recuerda siempre esto, tu dolor tiene fecha de vencimiento, pero tu propósito es eterno.